Que Dios los bendiga a todos los que están ahí en casa y a todos los que van a escuchar este mensaje o van a ver este video. Bendiciones para todos ustedes, y oro que el Espíritu Santo obre en sus corazones para que si hay algunos que se han salido del camino, si hay algunos que no están viviendo de acuerdo a la palabra, si hay algunos a los cuales Dios les ha estado hablando para decirles que se corrijan en algo y no lo han hecho, los quiero animar con este tema a que lo hagan. Es muy importante que usted corrija su vida, aquello que a usted le parece insignificante, pero que puede estar causando muchos problemas a la gente que le rodea. Eso es lo que usted tendrá que corregir, porque seguramente que Dios ha estado hablando a su vida para hacerle mirar lo importante que es corregir algo, y si no lo hace y vuelve a hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, entonces a lo mejor en cualquier momento va a venir la ruina sobre su vida, o va a llegar a su vida destrucción repentina, como está escrito. Cuando el hombre dice paz y seguridad, entonces llega destrucción repentina. Cuando el hombre dice paz y seguridad y está en pecado y no se corrige, en cualquier momento va a llegar la destrucción repentina. Entonces, amados y amadas, si Dios ha estado hablando a tu vida y si tú sabes que hay algo que tengas que corregir en tu vida, hazlo. Y oro que el Espíritu Santo te ayude a corregir eso que está mal en tu corazón o en tu vida, como el Espíritu Santo me ha ayudado a mí para estar corrigiendo algunas cosas que son importantes de corregir para la edificación de mi familia y aún para agradar a Dios. Que el Señor me los bendiga. Cuídense del COVID-19, todavía no termina, sean prudentes, usen su cubrebocas y el gel antibacterial, y oren mucho y lean la Biblia. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das de poder grabar este mensaje con el propósito de hacer llegar esta exhortación a aquellos que andan en busca de soluciones, aquellos que no están viviendo de acuerdo a tu palabra, pero también con el propósito de que si hay algunos de los cuales, aún conociendo tu palabra, no se han corregido en algo en lo que tú les has estado hablando, pues oro a ti, Señor, que tú obres con tu Espíritu Santo en ellos para corregirlos, y de esa manera tengan la bendición, de esa manera tengan éxito, de esa manera tengan esa bendición que tú les das a los que te obedecen. Oro a ti, Señor, manifiéstate, ayúdame y obra con tu Espíritu Santo en el corazón de aquellos que están en casa. Ayúdame para que a través de este mensaje les muestre a los que no conocen de tu palabra y andan en busca de soluciones, cuál es el camino a seguir para tener la solución a sus problemas, y para que aquellos que ya conocen tu camino y tu palabra, si andan mal, Señor, para que se regresen a tu camino, para que regresen a esa forma de vida cristiana, para que sometan su carne al Espíritu, para que vivan de acuerdo a la fe, y tú los bendigas. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien, el tema es: ¿cuál es el buen camino? Es una pregunta que se deben de hacer todos aquellos que andan en busca de soluciones. Es una pregunta que se deben de hacer todos aquellos que hoy en día están sufriendo pobreza, violencia verbal, violencia física. Es una pregunta que se deben de hacer todos aquellos que hoy en día están en la cárcel o podrían estar en la cárcel. Es una pregunta que se deberían de hacer todos los que no han podido dejar los vicios y son esclavos del pecado. Es una pregunta que debe ser contestada con el fin de hacer volver al camino a los que sin darse cuenta ya se salieron del camino, y para mostrar el camino a los que siempre han estado fuera del camino o perdidos. Llámese perdido todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, y todo aquel que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, y la Biblia como su forma de vida. Dios, por medio de su palabra, nos da la respuesta y nos muestra dos caminos. A uno le llama camino de bendición y al otro camino de maldición. Y termina diciendo, como cualquier padre diría a su hijo, a quien ama: escoge o escojan la vida o el buen camino. Eso es lo que Dios quiere a través de este mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje que Dios te hace llegar a ti o a usted. Si es que ya ha hecho a un lado la palabra y está haciendo las cosas de acuerdo a su propia voluntad,
Es un mensaje en donde Dios le dice: vuelve a mí, vuelve a mi camino, vuelve a mi palabra, vuelve a la forma de vida que yo te enseñé a través de mi palabra. Ese es el mensaje que va directo a tu corazón, o a su corazón, hermano, hermana, o a su corazón de aquellos que están mirando este mensaje y que necesitan encontrar el camino que les ha de llevar a restaurar sus vidas o a tener la bendición de Dios. El objetivo del tema: que siempre tomemos decisiones bíblicas. ¿Por qué? Porque la sabiduría que emana de la Biblia es superior a la de cualquier hombre, por muy culto que sea. A uno que otro ateo, tratándolos de ayudar para solucionar sus problemas y les fuera bien, ellos aferrados a que Dios no existe. Pero al mostrarles en la Biblia el por qué estaban como estaban y lo que deben o deberían de hacer para solucionar sus problemas, esos ateos se pudieron dar cuenta y reconocer que la sabiduría escrita en la Biblia era y es buena y mejor que la propia, y vigente para todas las generaciones, como lo dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8, que es un verso de la Biblia que les dejo de tarea que se aprendan, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Repito, Isaías 40, versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Grábeselo en su mente y en su corazón. La palabra de Dios es para siempre. Generaciones van y generaciones vienen, y la palabra de Dios se cumplirá aunque pasen el cielo y la tierra, como está escrito en Mateo 24, 35. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy tomaremos como base del tema lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 6, versos del 16 al 19. Prácticamente esta es la base de este tema. Lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 6, versos del 16 al 19, dice: así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El pueblo de Israel fue el primero en recibir los mandamientos de Dios por medio de Moisés. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 18, verso 20: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Esta es una tarea que Dios le dejó a Moisés cuando andaban en el desierto. Y es una tarea que hoy nos deja a nosotros Dios. Me gusta cómo lo dice la Biblia, traducción Dios habla hoy, porque lo dice de tal forma que podemos entender el título del tema. Dice: a ellos instrúyenlos en las leyes y enseñanzas, y hazles saber cómo deben de vivir y cómo deben de hacer. Entonces, si vamos a hablar de cuál es el buen camino, vamos a hablar de cuál es la mejor forma de vivir en la tierra. Moisés recibió las leyes y junto con ellas las instrucciones de enseñarles el camino o la forma de vivir siglos atrás. Sin embargo, pasaron los años y se olvidaron de ellos. Se olvidaron de vivir conforme a ellos. Eso significa que se salieron del camino de Dios. Se salieron de la forma de vida que Dios les dio. El salirse de esa forma de vida que Dios les dio les trajo grandes derrotas. Si usted se pone a leer el libro de los Reyes,
se va a encontrar que algunos reyes eran obedientes al Señor y hacían volver al pueblo a la palabra, pero había reyes que cerraban el templo, dejaban o se volvían a los ídolos y dejaban de vivir de acuerdo a la palabra. Y a esos reyes que dejaban de vivir de acuerdo a la palabra terminaron en tragedias, terminaron en la ruina, terminaron como los reyes más fracasados, y aquellos que oían la palabra y hacían volver al pueblo a esa forma de vida, terminaron con honra y terminaron bien bendecidos. El haberse olvidado de vivir de acuerdo a la palabra del Señor siempre les trajo grandes derrotas, y por ese motivo fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Dios, para tratar de hacerlos volver al camino o a esa forma de vida que Dios les enseñó por medio de Moisés en el desierto, para tratar de hacerlos volver, Dios levantó profetas, entre los cuales está Jeremías, que les decía lo que Dios quería. En el capítulo 6, verso 16, les dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. En otras palabras, así les dijo Dios: revisen cuántas formas de vida hay en el mundo y pregunten cuál es el buen camino, cuál es la mejor forma de vida, y anden por ella y vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Esto me recuerda algo que hizo mi hermano mayor y que va de acuerdo a lo que nos pide Dios. Se puso a investigar qué religión era la mejor, aunque él profesaba la religión popular y yo empezaba en el camino de Dios. Y en esos escritos, los cuales él no se los enseñó a nadie, pero yo los vi y leí parte de ellos porque los dejó en una mesa. En ellos llegó a la conclusión de que era el cristianismo, los llamados protestantes evangélicos eran la mejor religión. Así lo escribió él. ¿Y por qué? Porque él estudió precisamente cuál era la mejor religión y llegó a la conclusión del por qué los cristianos evangélicos protestantes eran la mejor religión. Porque no creían en las imágenes ni en los ídolos, no se emborrachaban, no robaban, no mentían, no eran groseros, leían la Biblia, no participaban de cosas malas. Bueno, mi hermano hace unos 38 años investigó cuál era la mejor religión y se encontró con que el cristianismo no es una religión, sino una forma de vida, y la consideró como la mejor. Y eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: investiguen, pregunten, no se queden en la ignorancia, pregunten por las sendas antiguas. Jesucristo diría: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, como lo dijo en Juan 8:32. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Jeremías: pregunten por las sendas antiguas, no se queden con la duda. No les dijo: pregunten por las sendas modernas, sino por las antiguas. Y Dios quería que preguntaran por la forma de vida que Dios les dio por medio de sus leyes desde Moisés. Esa era y esa es, creo yo, la mejor forma de vida. Y yo lo tomo también, yo lo he tomado como una forma de vida desde que nos convertimos a Jesucristo. Y eso es lo que he tratado de enseñarles durante todos estos años que he estado compartiendo la palabra a la gente. Yo he tratado de hacerle mirar a la gente que el cristianismo no es una religión, es una forma de vida. Porque el convertirte a Cristo implica leer la Biblia y poner la Biblia en práctica.
El convertirte a Cristo es empezar una nueva forma de vivir, pero ahora de acuerdo a la palabra del Señor. Sin embargo, cuando Jeremías habló al pueblo de Israel y les dijo que preguntaran, no por las sendas modernas, por las sendas antiguas, por la forma de vida que Dios le había enseñado a Moisés. Sin embargo, ellos dijeron al final del verso 16, no andaremos. Y al final del verso 17 dijeron, no escucharemos. Con estas respuestas de no andaremos y no escucharemos, se estaban autocondenando. Con justa razón nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque por eso es lo que sucede, porque eso es lo que sucede cuando alguien decide no escuchar y no obedecer a Dios. El pueblo estaba renunciando al buen camino, a la vida de acuerdo a la palabra de Dios y a la bendición de Dios, por lo cual al rechazarla se estaba autocondenando. Y eso pasa cuando algunos de nosotros, Dios nos está hablando a través de su palabra, que la palabra, como lo dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que es el Salmo 119, verso 105. Repito, aquellos que rechazan el vivir de acuerdo a la palabra o el corregirse en aquello en lo que Dios le está hablando, se están autocondenando. Cuando alguien renuncia al buen camino o a la vida de acuerdo a la palabra de Dios, se están autocondenando, y las consecuencias fueron para el pueblo de Israel y serán terribles para aquellos que rechazan el corregir su vida o rechazan el vivir de acuerdo a la palabra o el regresar a la palabra. Como lo dice el capítulo 6 del profeta Jeremías, capítulo 6 del libro del profeta Jeremías, y base de este tema, en los versos 18 y 19, dice: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Por no preguntar como Dios se los dijo, o por haber renunciado a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, el pueblo de Israel se autocondenó y sufrió las consecuencias de su rechazo a la vida bíblica. Dice el capítulo 6 del libro de Jeremías, verso 19. Usted léalo en la pantalla, o si tiene una Biblia de traducción de lenguaje actual, léalo conmigo. Es capítulo 6 del libro de Jeremías, verso 19. Dice: quiero que todo el mundo me escuche. Por los pecados que han cometido voy a enviarles una desgracia, pues no quisieron hacerme caso y rechazaron mis enseñanzas. Dios habló por medio de sus profetas a su pueblo, diciéndoles: pregunten cuál sea el buen camino, cuál es la forma de vida bíblica, y ahí está la solución, y no quisieron. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios dándoles el mismo mensaje por medio de los profetas, por medio del profeta? Y nada más por medio del profeta Jeremías. ¿Cuánto tiempo Dios estuvo dándoles el mismo mensaje? Dice el capítulo 25 del profeta Jeremías, verso 3. Lo voy a leer en la Biblia Nueva Versión Internacional. Repito, Jeremías 25,
verso 3, y se los voy a leer en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Dice que desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra, yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. 23 años, se dice fácil, hermanos, 23 años que Dios estuvo hablando por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel, tratándolos de hacerlos volver a la palabra, tratándolos de hacerles entender que tenían que corregir su vida, tratándoles de hacer entender que tendrían que dejar el pecado, el robo, el hurto, el adulterio, la fornicación, tratándoles de hacerlos entender que tenían que dejar de adorar a Baal o a los ídolos. 23 años y no le hicieron caso. 23 años diciéndoles que se volvieran al buen camino, a su palabra. Y Dios, creo yo, usó hasta las amenazas para hacer que su pueblo le obedeciera. Como cualquier padre amoroso que se siente desesperado porque su hija o su hijo no cambia, pues llega el momento que papá y mamá dice: no me obedeces, vas a ver, te voy a dar tu variza, no me obedeces, me la vas a pagar, no me obedeces, y empiezan a usar las amenazas. Pues Dios tuvo que usar las amenazas para tratar de hacer que su pueblo le obedeciera, y ni así le hicieron caso. Como lo dice en el capítulo 6, verso 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. La amenaza del capítulo 6, para el capítulo 25 ya habían pasado 23 años. 23 años en los que Dios hasta usó amenazas para tratar de hacerle entender al pueblo de Israel que se tenían que volver a la forma de vida que les enseñó cuando anduvieron en el desierto y Dios le dio los mandamientos y las leyes a Moisés. Repito, la amenaza del capítulo 6 para el capítulo 25 ya habían pasado 23 añotes. ¿Cuántos años lleva Dios hablándole a usted acerca de que se corrija en algo y usted no lo ha hecho? Y si no lo ha hecho, a lo mejor está pensando que no va a pasar nada. Cálmese, porque van a pasar cosas. Dios ha estado hablando a su vida como habla a la mía, y cuando Dios habla hay que temblar, y cuando Dios habla hay que respetar, y cuando Dios habla hay que humillarse y pedir perdón y corregirse. Cuando Dios habla hay que hacerle caso, porque si no haces caso vas a sufrir las consecuencias de ignorar al Dios Todopoderoso, de ignorar la palabra. Dice aquí que como ellos no le hacían caso, Dios usó esas amenazas para hacer que su pueblo le obedeciera, y ni así le hicieron caso, como lo dice el capítulo 6, verso 19, que dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Repito, la amenaza del capítulo 6 para el capítulo 25, ya han pasado 23 años y se acabó su tiempo. Se acabó su tiempo. Esto me acuerdo de cuando un día escuché a unos niños que estaban quebrando una piñata, que decían 1, 2 y 3, y tu tiempo se acabó y ya no pudo romper la piñata. La amenaza del capítulo 6 para el capítulo 25 ya habían pasado 23 años y se acabó su tiempo. Yo no sé si por medio de este mensaje que puso Dios en mi corazón compartir con ustedes,
Le está diciendo el Señor, se te está acabando tu tiempo. Te he estado hablando acerca de que tienes que corregir el cómo estás tratando a tu esposa. Se te está acabando tu tiempo. Te he estado hablando acerca de dejar algún vicio y no lo has hecho. Se te está acabando tu tiempo. Te he dicho que dejes de robar y lo sigues haciendo. Se te está acabando tu tiempo. Te he dicho que dejes la soberbia y no te has humillado delante de Dios. Se te está acabando tu tiempo. Dios ha estado hablando acerca de cómo debes de tratar a la gente y no estás haciendo caso. Se te está acabando tu tiempo. Yo no sé si te quede un día, 24 horas, 72 horas, o te falte una semana, o 15 días, o 3 meses, o un año. Pero al pueblo de Israel se le acabó su tiempo. Fueron 23 años que Dios le estuvo hablando a través del profeta Jeremías para hacerlos volver a la forma de vida que les había enseñado por medio de Moisés, y no hicieron caso. Y dice el verso 7 en la Biblia Nueva Versión Internacional, dice: pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. En otras palabras, pero ustedes se autocondenaron al no haberme hecho caso, dice el Señor. Cualquiera que esté escuchando este mensaje, yo no soy nada, yo solamente sirvo a Dios. Pero sí les puedo decir que Dios está hablando a tu vida y que te está diciendo que se te está acabando tu tiempo, y que hagas caso y te corrijas, porque si no, te estás autocondenando y no puedes culpar a nadie, ni deberás de culpar a nadie cuando empieces a sufrir las consecuencias de no hacer caso, de no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de no dejar el pecado que debiste haber dejado desde hace tiempo. Y si no lo has dejado hasta el día de hoy, ya déjalo. Dios está hablando a tu vida. No te autocondenes. En otras palabras, Dios le dijo al pueblo de Israel: 23 años les he dado chance de que se arrepientan y dejen el pecado, y no quisieron. Les di por medio de mis palabras una forma de vida que los llevaría al éxito, y no quisieron. Por lo tanto, dice en el mismo capítulo de Jeremías 25, verso 11, repito, en el mismo capítulo de Jeremías 25, verso 11, en la Biblia Nueva Versión Internacional, dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. La sentencia por no haber hecho caso: 70 años sirviendo a Nabucodonosor en Babilonia, y la ciudad destruida. Ese fue el motivo por el cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Y estando en esas condiciones, reconocieron que habían pecado, solo que ahora tendrían que esperar a que se cumplieran los 70 años, el tiempo de Dios. Dios les avisó, pero no hicieron caso y sufrieron el daño. Actuaron como dice la Biblia en el capítulo 22, verso 3, creo que es Proverbios 22, verso 3, en la traducción Dios habla hoy, dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. ¿Qué sentiría usted que de pronto le digan y lo sentencien a 70 años en la cárcel? Yo he mirado, ahora que tenemos acceso al YouTube, he mirado ahí algunos ejemplos de gente que sentencian a la muerte o a pasar toda su vida en la cárcel y se ponen mal.
Se ponen mal, muy mal. Pero se hicieron cosas terribles. El pueblo de Israel hizo cosas terribles, transgredió los mandamientos de Dios, pisoteó la palabra del Señor, hizo a un lado la palabra de aquel que lo liberó de Egipto, de aquel que con milagros y prodigios los sacó de la esclavitud y con milagros y prodigios los sostuvo en el desierto y con milagros y prodigios los ayudó a entrar a tomar la tierra prometida. ¿Y cómo le estaban pagando? Echando tras sus espaldas la palabra, pisoteando la palabra. $23 años tratando de que su pueblo dejara la idolatría y otros pecados. Y esto nos podría causar admiración. Tanto tiempo, pero a veces también a nosotros Dios nos ha estado hablando acerca de algo que debemos de corregir y no lo hacemos. Y desde hace 1 año, o 2 años, o 3, o 4, o 10, o 20, y a lo mejor a algunos les está por suceder aquello que no se le desea a nadie. Si todavía no sucede, pues hay que volver al camino de Dios y dejar el pecado. Y si ya sucedió, pues esperar y pedir que Dios tenga misericordia y nos ayude, o sane, o nos restaure. Es posible que algunos de los que están viviendo y oyendo este mensaje estén en la misma situación del pueblo de Israel. Andar por el camino de Dios, o sea, vivir una vida diferente y antigua, pero verdadera. O seguir en el mismo camino, o sea, forma de vivir sin Dios y sin Biblia. Y no porque no la tengamos, sino porque a lo mejor le decimos a Dios, no la leeremos y no la escucharemos y no la queremos y no la obedeceremos. A ver, repito, es posible que algunos de los que están viviendo y oyendo este tema estén en la misma situación del pueblo de Israel. A los cuales Dios les habló y no hicieron caso. A los cuales Dios les dijo, pregunten, y no preguntaron. Andar por el camino de Dios, o sea, vivir una vida diferente y antigua, pero verdadera, es lo que Dios quería que ellos hicieran. O seguir en el mismo camino, o sea, forma de vivir sin Dios y sin Biblia, y no porque no la tengamos, repito, sino porque a lo mejor le decimos a Dios, no la leeremos y no la escucharemos y no la queremos y no la obedeceremos. Y si sí quieren y no tienen Biblia, pues al final estaremos orando y no hay problema, les podemos dar una Biblia. No tengo problema, por ahí tengo algunas cajas que precisamente se compran para aquellas personas que no tienen Biblia, les podamos regalar una Biblia y no tengan argumentos ni excusa. Al pasar los siglos, el pueblo de Israel se olvidó del camino de Dios, de la forma de vida bíblica. El volver a ese camino antiguo era para ellos y es la solución para cualquiera, tanto para los que tenemos mucho tiempo como para los nuevos que vienen cargados de un montón de problemas. En la Biblia está la solución a sus problemas. En la Biblia está la clave del éxito para cualquiera que anda buscando el éxito, que anda buscando la felicidad, que anda buscando la solución a sus problemas. En la Biblia está. No tiene que preguntar mucho, yo se lo digo desde aquí. ¿Quiere solucionar sus problemas? Está en la Biblia. Ahí está lo que usted tiene que, ahí Dios le va a hablar y le va a decir, corrige esto y corrige esto y corrige esto y corrige esto y corrige esto, y usted lo va a ir corrigiendo, porque no vas a corregir todo de un golpe, porque a veces por ignorancia o por costumbres y tradiciones hacemos cosas que son pecado. Entonces conforme vayas leyendo la Biblia o vayas escuchando los temas,
Dios te va a estar hablando y tú vas a tener que estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, y ahí está la solución, porque a partir de corregir y corregir y corregir vas a ser bienaventurado, porque el Señor dice en su palabra: bienaventurados a los que Dios corrige y en su ley los instruye. Nadie se deje engañar. Dios, por medio de su palabra, nos muestra el camino a seguir. Se trata de tomar el camino correcto, y ese camino empieza para los nuevos con el arrepentimiento y al aceptar a Cristo en su corazón. Cristo es el camino, la verdad y la vida, como lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Ahí Jesús estaba hablando con dos de los discípulos, que era con Tomás y con Felipe. Y creo que fue Tomás el que le dijo: Señor, muéstranos el camino y nos basta. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El aceptar a Cristo en el corazón previo arrepentimiento implica aceptar vivir de acuerdo a la palabra de Dios o a la fe. O la fe, quien tiene como fundamento la Biblia. Por ello el apóstol Pablo dijo en Gálatas, en la carta a los de Galacia, capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el Evangelio de Mateo, bueno, en este verso que acabamos de leer, el apóstol Pablo estaba mostrando o diciendo, en otras palabras, el ser cristiano implica el vivir de acuerdo a la fe, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, lo vivo de acuerdo a la fe, lo vivo de acuerdo a la palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice por medio de una parábola o un ejemplo que hay dos puertas y dos caminos: una puerta angosta y un camino angosto, una puerta ancha y un camino angosto. Esto significa dos formas de vida, una de acuerdo a la palabra de Dios y otra de acuerdo a como cada quien quiere y como cada quien sabe. Vamos a ver Mateo 7 del 13 al 14, Evangelio de Mateo capítulo 7 del 13 al 14. Jesús da esta parábola con el propósito de que la gente entienda que el ser cristiano es una forma de vida de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a las reglas que Dios establece a través de la Biblia. Mateo 7 del 13 al 14 dice esta parábola o ejemplo terrenal: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, camino vida, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por esa forma de vida de mucho pecado. Verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Angosto el camino que lleva a la vida habla de una forma de vida, pero ahora viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice aquí, termina diciendo: y muy pocos son los que la hallan. Dos puertas y dos caminos usa nuestro Señor Jesucristo y sus resultados para tratar de hacernos entender lo importante que es escoger entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Y al principio de la parábola dice: entrad por la puerta estrecha, como lo dijo a través del profeta Jeremías: pregunten por la senda antigua y vuelvan a ella.
Repito, al principio de la parábola dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, lo cual significa seguir a Cristo y vivir de acuerdo a su palabra para tener la solución a los problemas o evitar tener los problemas que lo lleven a uno a la ruina. Repito, lo cual significa seguir a Cristo. Entrar por la puerta estrecha significa seguir a Cristo y vivir de acuerdo a la palabra para tener la solución a los problemas o evitar tener los problemas que lo lleven a uno a la ruina. Y no para autocondenarnos. Y son muy pocos los que la hallan, termina diciendo la parábola. Dios les dijo por medio de los profetas: pregunten, anden y escuchen cuál es la mejor forma de vivir y acéptenla. Pero no quisieron. Ellos dijeron: no andaremos y no escucharemos. En el escuchar y obedecer a Dios estaba y está la solución. Cuando se cierran las puertas, cuando no hay buenos resultados, cuando las cosas no están bien en casa, cuando estamos o nos sentimos como en el desierto, a pesar de estar rodeados de tanta gente y no tenemos lo que necesitamos. El pueblo de Israel lo único que tenía que hacer para solucionar sus problemas es arrepentirse de sus pecados y volver a los mandamientos de Dios, al buen camino. Como lo dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 35 y 36, que dice: si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. En estos versos estaba y está la solución para el pueblo de Israel y para cualquiera que quiera. Si no tuvieran lo que ellos necesitaban para salir de sus problemas, de todo aquello que los afligía, lo único que tenían y tienen que hacer era y es reconocer su pecado y confesarlo y volver a vivir de acuerdo a su palabra, y se acabó el problema. Yo siempre les he dicho claramente a la gente que le predico nuevos de algo: si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay bendición. Igual para el pueblo de Israel, Dios le pudo haber dicho: si no se arrepienten de verdad, no hay bendición. Pero si ellos se volvían de sus pecados y se arrepentían y tomaban la Biblia o la ley de Dios como su forma de vida, Dios los perdonaba, los sanaba y les enviaba la lluvia tardía y la lluvia temprana. Por ahí también segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare, se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, de sus malas formas de vida, si se vuelve a la forma de vida de Dios, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios le habló al pueblo de Israel durante 23 años por medio del profeta Jeremías para hacerles entender que se volvieran del error de su camino, que dejaran el pecado y que se volvieran a la forma de vida que Dios les había enseñado, la forma antigua. Y no quisieron, dijeron: no escucharemos y no haremos caso. Y por medio de la parábola de la puerta ancha, la puerta angosta, el camino ancho y espacioso y el camino angosto, Jesús también está tratando de hacer entender a la gente que tienen que, si quieren tener la solución, tienen que entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, que es una forma de vida de acuerdo a las reglas de Dios.
Por ahí no puede entrar una multitud, solamente entran aquellos que verdaderamente se arrepienten, aquellos que verdaderamente quieren solucionar sus problemas, son los que entran por esa puerta, los disciplinados, los que están dispuestos a leer, a orar, los que están dispuestos a dejar el vicio, la hipocresía, la falsedad, la soberbia, la mentira, las burlas. Y por ese camino angosto que les ha de llevar al éxito. Hoy concluyo, si usted anda en busca de la solución para todos sus problemas y el tema responde a esa necesidad, solo resta animarle a que se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así empieza la vida nueva. Aceptando a Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Si Dios ha estado hablando a su vida acerca de que vuelva a la oración, vuelva a la lectura de la Biblia, vuelva a vivir de acuerdo a la palabra y deje el pecado, deje la maldad, deje las groserías, deje de estar peleando y gritando, deje de estar humillando a la gente, usted se tiene que arrepentir. Ahí Dios está hablándote. Repito, si usted anda en busca de las soluciones para todos sus problemas y el tema responde a esa necesidad, solo resta animarle a que se arrepienta de sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así usted va a empezar la vida nueva. Y como usted vivió muchos años o varios años o un buen de tiempo en pecado, siendo grosero, ratero, tranza, borracho, mujeriego, no lo sé, pues cuando usted se arrepiente y recibe a Cristo, su familia no le cree, en su colonia no le creen. ¿Por qué? Porque ellos piensan que una persona no puede cambiar de la noche a la mañana, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede cambiar tu vida a partir de hoy. Si tan solo te arrepientes de todos tus pecados y aceptas a Cristo como Señor y Salvador personal, tú en el momento que te arrepientes, dice la Biblia que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y estando limpio de todo pecado, estás recibiendo la oportunidad de empezar una vida nueva, pero ahora diferente, ahora de acuerdo a la palabra, ahora siendo honesto, siendo fiel, siendo respetuoso de todos, siendo humilde. Dejas de ser aquel hombre malvado y perverso y empiezas a ser un hombre bueno y santo. Eso solamente lo hace Dios, y Dios quiere cambiar tu vida. Así es que si usted que está ahí, le digo que al principio, cuando alguien se convierte a Cristo, la gente no nos cree, nos llaman hipócritas, nos dicen falsos, santurrones, refugiados, y nos dicen un montón de cosas feas. Pero cuando cuando usted sigue la palabra y vive la palabra y deja y empieza a dar los frutos de arrepentimiento, esa gente cambia su actitud. Y al rato esas personas se convierten a Cristo porque vieron el milagro de que Dios cambió tu vida, vieron el milagro de lo que Dios hizo en ti, que eras un vil pecador, que eras alguien malo, perverso, y de pronto te arrepientes y recibes a Cristo y empiezas a vivir la palabra. Después la gente mira en Cristo el camino, la verdad y la vida, miran en Cristo la solución a sus problemas, porque Cristo es una forma de vida. Empieza con recibir a Cristo en el corazón, previo arrepentimiento, y empezamos una nueva forma de vida para que se cumpla lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres empezar una vida nueva, ahora viviendo de acuerdo a la palabra? Ahí donde estás, te voy a animar a que cierres tus ojos. Si tú eres nuevo o nueva, niño, niña, adolescente o joven, quieres que tu vida cambie, tienes que cambiar de vida.
Tienes que considerarte muerto para el pecado y vivo para Dios. Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Así es que tienes que cerrar ahí tus ojos donde estás y vas a orar, pídele perdón a Dios, dile, Señor y Dios, déjate guiar por mí y haz esta oración bíblica. Dile, Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde o en esta hora yo he podido escuchar este mensaje y yo he estado escuchando esta palabra y siento que has hablado a mi vida y siento que tú me estás diciendo que hoy es el tiempo de arrepentirme, que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, porque mañana puede ser tarde, como le pasó al pueblo de Israel, al cual estuviste hablando, Señor, durante 23 años y no hizo caso y al final terminó se autocondenó para vivir 70 años como esclavos en Babilonia. Así es que tú que estás ahí, vamos a volver a hacer esta oración. Dile al Señor, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora me acerco a ti en el nombre de Jesús y te pido que me perdones todos mis pecados. Perdóname, Señor. Yo he pecado contra ti, he pecado con mi cuerpo, he pecado contra mi cuerpo, he pecado con mi cuerpo y he pecado contra mis prójimos. Tú conoces todo de mí, Señor, no te puedo ocultar nada. Perdóname en el nombre de Jesús. Y en esta hora, así como tú me perdonas, Señor, yo perdono a mis prójimos, yo perdono a mis deudores, yo renuncio al rencor, renuncio al resentimiento y rompo todo pacto con la muerte y con el diablo en el nombre de Jesús. Hoy me arrepiento de todo mi corazón y rompo todo pacto con la muerte y con el diablo en el nombre de Jesucristo. Y en esta hora acepto a Cristo como Señor y Salvador personal. Señor Jesús, entra en mi corazón. Entra, Señor, quiero que cambies mi vida. Hoy te recibo. Hoy te recibo, Jesús. Entra en mi corazón y cámbiame. Entra en mi casa y salva mi casa. Señor Jesús, a partir de este día, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Y que ahora tú eres mi Señor y Salvador personal. A partir de este día, amén. Ahora déjanos orar por ti que recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal ahí donde estás. Déjanos orar por ti. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde oramos a ti para poner en tus manos a quienes recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y te suplico, Señor, que tú los bendigas. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y les des ese poder que ellos necesitan para vencer al pecado, para vencer al diablo, para vencer las tentaciones que les presenta el diablo. Señor, dales ese poder, dales esa ayuda que ellos necesitan. Los pongo en tus manos y te pido que te manifiestes a ellos y que los ayudes para vivir de acuerdo a tu palabra cada día. Fortalécelos, Señor, y bendícelos. Obra con poder para solucionar ese problema que tiene cada uno. Obra con poder y cubre sus necesidades, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Pero ahora también, para los que ya conocemos la palabra, cualquier pecado que cometamos nos desvía del camino correcto y nos expone a perder la bendición de Dios. Tenemos que hacer lo mismo que Dios le demandó a los nuevos hoy, que se arrepientan. Ahora usted que ya conoce de la palabra y que Dios ha hablado a su vida para decirle que se corrija y no lo ha hecho, y Dios le ha estado hablando una y otra y otra y otra vez y usted no se corrige, prácticamente está haciendo lo que el pueblo de Israel dijo a Jeremías: no escucharemos y no haremos caso. Y sufrieron las consecuencias, y Dios no quiere que usted sufra las consecuencias. Ahora, si ya la está sufriendo, de todas maneras tiene que pedir perdón a Dios para que empiece una restauración, para que Dios empiece a derramar sus bendiciones sobre su vida. Usted se tiene que arrepentir, aunque diga ser cristiano. No hay hombre que nunca peque. Escrito está en la Biblia. Así es que cierre sus ojos ahí donde está, hermano, hermana, cierre sus ojos
Pídale perdón a Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para pedirte, Dios, que tomes en tus manos la vida de tus hijas y de tus hijos que están ahí en casa y que hoy recibieron esta palabra. Algunos de ellos, a lo mejor no todos, tú has estado hablando a sus vidas acerca de algo que deben de corregir. Has estado hablando a sus vidas acerca de algo que tienen que corregir y no lo han hecho, pero en esta hora, Señor, ellos te están pidiendo perdón. Ellos se están arrepintiendo de sus pecados y en este momento yo los pongo en tus manos y te pido que los bendigas, te pido, Señor, que los levantes, te pido, Señor, que te manifiestes a ellos con milagros y señales y prodigios. Es tu pueblo, son tus hijos, los cuales en esta hora te están pidiendo perdón y declaro en esta hora que la sangre del Cordero de Dios tiene poder y que la sangre del Cordero los redime del poder del pecado y los hace libres de toda maldición en el nombre de Jesús. Y en esta hora declaro también para todos aquellos que hoy recibieron a Cristo, que la sangre del Cordero los limpia de todo pecado y los hace libres del poder del diablo en el nombre de Jesús. Son libres por la sangre del Cordero. Son libres aquellos que hoy recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Son libres del poder del diablo y de toda maldición por la sangre del Cordero. Y aquellos que hoy, conociendo la palabra, se arrepintieron de su pecado, Señor, también son libres del poder del diablo por la sangre del Cordero. Y en el nombre de Jesucristo, oro a ti para pedir que bendiga sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice sus vidas. Bendice la vida de la iglesia que está en casa. Bendice a los que recibieron la palabra, a los que se arrepintieron y recibieron a Cristo. Bendice, Señor, a todos aquellos que están en Chincocuac, ten misericordia y bendícelos, bendice a los del Grupo del Rosario, bendice a los del Centro Cristiano de Chilpa que están en casa y bendice a todos aquellos que recibieron esta palabra y que hoy se arrepintieron y que hoy decidieron volver a esa forma de vida que tú les muestras a través de la palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.